Hola a todos, soy Raúl Ortega y esto es ThermoBasic, the compiler for chemical engineering. This video is going to be in Spanish and English. Comenzamos. Aquí tenemos las ecuaciones para calcular los coeficientes de actividad a dilución infinita por el método de Mosset. Here we have the equations of the Mosset method to calculate activity coefficient at infinitum dilution for different components. Estas ecuaciones llevan 6 parámetros y podemos ver la descripción de ellos en esta parte. This equation uses 6 parameters for each component, and here we can see the definition of each one. You can stop the video and read them. Here are data of some components. En esta parte se encuentran acomodadas las ecuaciones aproximadamente en el orden en que se deben de calcular. In this part are the same equations in the order in which they are computed or approximate this order. Primero, con alfa, beta y tau calculamos estas funciones dependientes de la temperatura. With alpha, beta, and tau, we calculate these variables that are a function of temperature in Kelvin. Enseguida se calcula el valor de Paul. Next, the Paul equation is used. Y con este valor de Paul se calcula el valor de phi para el componente que se requiera, por ejemplo para el 1, y sigma también. ¿Sí? Next, the phi and sigma values for each of the components here is calculated. Ahora, el siguiente punto es, o la siguiente ecuación es calcular el valor de AA. The next is to calculate the value of the AA equation. Y enseguida un parámetro de interacción binaria de 1, 2. And then the binary interaction parameter D1, 2. Y finalmente el coeficiente de actividad a dilución infinita, o más bien su logaritmo. And finally, the value of the activity coefficient at diluted concentration in the value and the value is the logaritmo. Lo último es elevar esto como exponente del valor de E. Lo último es calcular con el valor de E de 2.71 el valor del coeficiente de actividad. En rojo se pueden ver dónde se encuentran los 6 parámetros y también la temperatura en los lugares en los que se encuentra. Si detienen el video pueden revisar esto. Vamos a pasar al compilador. Aquí tenemos el programa. Vamos primeramente a correrlo. Y nos imprime los valores de los parámetros de cada compuesto. En este caso es para etanol y agua. Enseguida viene una tabla con las temperaturas en Kelvin y Rankine y coeficientes de actividad calculados con Unifac a partir de una página web en internet y también con Mosset.
Enseguida viene el cálculo utilizando los parámetros originales para agua y nos dan estos coeficientes de actividad. Y después calculándolos utilizando los valores revisados para el agua y son estos otros. Ahora vamos a ver el programa y bueno, in English, this factor have the parameters of each component, water and ethanol. Here is the temperature in Kelvin and Rankine, the coefficient, the activity coefficient, dilute concentration, using UNIFAC, and this is taken using a page in internet. And here are the same using the MOS equation. This program calculates the activity coefficients in this part using the original parameters of water, and finally using the revision parameters of water. Ahora vamos a ver el programa y hay que tener en cuenta que en este programa se puede hacer en cualquier lenguaje de programación y no se está utilizando ninguna función termodinámica de ThermoBasic. This is a program that can be written in any language in any computer language, and in this program it is not used any function of ThermoBasic. La primera parte da de alta las variables que se van a utilizar. In this part are the definition of the variables that are going to be used. Los nombres son normales de BASIC, excepto esta palabra defvar, que es particular de ThermoBasic. Los nombres de las variables son, the names of the variables are as they are written in BASIC, except that this instruction, defvar, is particular for ThermoBasic. ClearScreen borra los resultados de esta parte. ClearScreen erased the results of the last run, so you can start writing new values, new results. Here are the parameters of ethanol, and in this part are the same for the revised values of water and the original values of water. This part, this if, is not, esta parte no es usada, pero su propósito es para analizar el comportamiento de los diferentes parámetros cuando se les cambia su valor. This part is not used, but the purpose will be to use it to see the effect on moving the value of any of these parameters and see how they affect the results. Y posteriormente se puede utilizar todo esto con el método que tiene, con los programas de optimización de ThermoBasic, y
darle para que mueva estos valores hasta que encuentre un resultado y de esa forma calcular parámetros para compuestos que no se tienen en las publicaciones. In the future, this can be used in conjunction with the subroutines of ThermoBasic to calculate optimization of several variables. And in this form, to be able to find these parameters for the components that are not public in the publications. En esta parte se imprimen los valores para poderlos visualizar en los resultados. Y después en esta parte se imprimen los valores de los parámetros para poder. In this part, the parameters are printed so you can see in the results the values of these parameters. La instrucción select case hace una labor muy similar a la instrucción if. Y se pueden usar cualquiera de las dos formas, la que uno le acomode más. The instruction select case can be used instead of the instruction if, and the user can select which one want to use when they write their programs. You can use se puede usar la variable cell o directamente un valor de 2, ¿sí? You can use the variable cell or directly the value of 2, in this case. En este caso es para seleccionar la opción 2. In this case is to select the option 2, so because here are 3 different programs, but we are just showing one of them, this one, the option 2. Primeramente va a la instrucción print. Ya que esto ya se imprimió anteriormente, y después con print 222 se imprime esta parte. With print 222, this part is printed with results that are with values that are taken for a page in internet. Y luego vienen los resultados calculados. Con la variable flag water igual a 0, cuando se entra a su rutina rango temp, se va a calcular la parte que corresponde a Mosed. With flag water equals 0, in this subroutine, this part is calculated with the parameters original of water. Enseguida, asignándole el valor de 1 en esta subrutina, se van a calcular se van a hacer los mismos cálculos con los valores revisados para agua. With flag water equal 1, in the subroutine are calculated the activity coefficients with the revised values of water. The results are in these variables of cadena de caracteres, and these correspond to A, and this other to B. Okay. And in this part is the same. La subrutina rango temp, cuando esta variable vale 1, toma los valores revisados de agua, y si vale 0,
los originales. In this subroutine, with this variable equal 1, are used the revised parameters of water, and if is equal 0 or not equal 1, the original parameters of water. En esta parte es similar a la anterior que habíamos visto. Es para proponer diferentes valores para los parámetros y ver sus efectos. This part is not used. Is equal at the one at the top, and the object is to modify the parameters and see what is the effect on the results. Estas son instrucciones de BASIC, ¿sí? Una cadena de caracteres igual a 0. These are instructions of BASIC as a character string equal to nothing. Aquí tenemos varias temperaturas que se encuentran en esta parte, ¿sí? Y con esta subrutina MOSET-THB se calculan los coeficientes de actividad de MOSET, y en add gammas se van agrupando los resultados. In this subroutine, the activity coefficients are calculated with different temperatures, and in this one, the results are accumulated. Estas son instrucciones de BASIC normales. Esta cadena tiene 10 espacios blancos. These are variables of BASIC. With this instruction, this variable has 10 spaces. Y en esta otra, el valor del coeficiente de actividad se convierte en cadena de caracteres. The value of this variable is changed to a string of characters. Con RSET se colocan los resultados a la derecha de esta cadena de caracteres y después se van acumulando en esta variable. Con LSET se colocarían a la izquierda. Estas son instrucciones normales de BASIC. With RSET, this string is placed in this order to the right of the movement to the right. With LSET is the same port to the left. Vamos a ver lo siguiente. We are going to see the next. Bueno, vamos a ver esto. Esta es la manera en la que en realidad se debió haber abordado esta función cuando se hicieron los primeros lenguajes de BASIC para microcomputadoras, según mi apreciación.
In the form that I understand BASIC, this is the form in which this instruction should be several years ago used in vez of this one, when the first compilers or interpreters of BASIC for microcomputers were used in the Apple computers and the first PC computers or IBM computers. En ese tiempo se acostumbraba a poner antes de cualquier instrucción tipo ecuación o asignación la palabra let, y por eso es que se utilizó lset y rset. In that time, several years ago, or many years ago, the equations with an equal or assignment use first the word let to move this to a part in which in the interpreters in which there were processed. With the time this was eliminated. That's the reason why they use these words. But this is the one that should be used. Vamos a ver esto otro. Let's see the next. Ahora vemos lo siguiente. Con esta instrucción de BASIC, y aquí le pongo 100 porque en ThermoBasic sí hay que usarlo, sin otros, pero normalmente no se utiliza. Bueno, sí se utiliza, se dicen cuántas. Más bien aquí vamos a ponerle 10, ¿sí? Aquí lo que haría es que tomaría los 10 caracteres a la izquierda, y si son menos, pues tomaría los que hay y lo completaría con espacios en blanco, como con este space, es lo mismo. With this instruction of BASIC, the left 10 characters are taken of this variable, but if this variable has less than 10 characters, are taken all the characters and then are completed with these variables. But this requires one more thing. ¿Sí? Pero esto requiere esto otro. Bueno, después de que se tiene esa cadena de caracteres, se toman, puede ser que mida más de 10 caracteres, entonces se vuelven a tomar los 10 caracteres más a la izquierda. If this string will contain more than 10 characters, so it's necessary to take the 10 characters to the left.
De esta manera, esta instrucción está haciendo lo mismo que se está haciendo aquí. With this instruction is obtaining the same than in this part. Pero es mucho más claro esto y más sencillo. This is more clear and easier. But well, this is so one commentary. Les continúo. Esto solo fue un simple comentario. Vamos a continuar. Aquí llegamos a lo mero importante. La instrucción, la subrutina para calcular los coeficientes de actividad. This is the subroutine to calculate the activity coefficient. Esta es la constante de los gases ideales. Ideal gas constant. Se calcula la temperatura en Kelvin por... Bueno, estas son instrucciones normales de BASIC, ¿sí? These are instruction normals of BASIC, en las cuales se van calculando los parámetros según los que vimos anteriormente. Aquí se está calculando la variable por para cada uno de los compuestos. These are instructions of BASIC. You can see the equations at the beginning. And these are the values of por for the two compounds. Los valores de phi y sigma, the values of phi y sigma for each compound. AA for each compound. AA para cada compuesto. Interaction parameters, the two ones. Y los parámetros de interacción según cuál se utilice primero. Y la instrucción para calcular el coeficiente de actividad de dilución infinita, es decir, su logaritmo. ¿Sí? The final equation to calculate the logarithm of the infinite activity coefficient for each component, and with x we obtain the activity coefficient. Con e a la x, con x obtenemos el valor del logaritmo natural, ya quitándole el logaritmo natural. And finally, here is the table of results taken from a page on internet. Esta es la subrutina que imprime los resultados obtenidos de una subrutina, una página web en internet. Ahora vamos a utilizar otro programa. Now we will see this other program briefly. Clear screen, equation of state, ecuación de estado, borrar resultados anteriores. Se llama a esta subrutina. This subroutine is called, it prints this. Let's rerun. Okay. Here are the compounds. If you want to give all the values, use this instruction, or with this are taken from the database. Estas variables toman las propiedades físicas de la base de datos, pero si uno las quiere suministrar una por una, las puede hacer con estas otras dos instrucciones. Aquí tenemos varias opciones para calcular el coeficiente de actividad con Unifac y con MOSET. Here we have several options. This is to calculate the activity coefficients. To calculate the graphics using the activity coefficient of Unifac. Esto es para calcular las gráficas de equilibrio líquido-líquido
utilizando valores de coeficientes de actividad de UNIFAC y aquí con MOSET. With this instruction, a graphic of composition and temperature is calculated. These are the data and this executes. Estos son los datos en FLAC 13 y con esta instrucción se ejecutan. Y los podemos calcular con UNIFAC o con MOSET. These values are obtained from the from this section that is used to calculate the coefficient activity with MOSET, and here are other methods. Esta es la parte en la que se calculan estos coeficientes de actividad con varios métodos o con MOSET. Y de ahí se calculó esta parte y se generó también esta parte. In that section, this instruction was generated and also this one. En esta parte se utiliza los valores de coeficientes de actividad que obtuvimos con la subrutina que acabamos de ver con esta. In this part are the activity coefficients obtained with this subroutine at two different temperatures. Both the graphic is a temperature a little higher. And we'll see the results in a second. And in this part is used to calculate the same with no interaction parameters. This is with Schwabe, with Penrose-Robinson, and with other equation of states. Let's use this one to see how it works. Vamos a usar esta opción para ver cómo funciona. Y aquí tenemos los resultados. Here we have the results, but this is used to make the graphic. Estos son los resultados, pero esta es la parte que se usa para hacer la gráfica. Vamos a pasar a otra sesión de ThermoBasic. Let's go to other session of ThermoBasic. Estamos en la parte gráfica. We are in the graphic section. We place the data here. Colocamos los datos with setup. We make the graphic. We join the lines, and with this, these corners are removed with this. Now we can copy the results. We have two methods to copy. Metemos dos métodos de copiar. Pero usamos el segundo. We use the second, porque el segundo copia lo que está en líneas y los elementos de bitcoins que son los puntos. With this, the lines and the small bitmaps that are in here are copied. Y lo copiamos. We copy, and we can see in this part with this copy, and with this we paste. Con este pegamos. Ahora vamos a pasar a un lugar donde están resultados ya hechos para no tardarnos mucho. Let's go to see
the result with different methods, and it's already I already made it, so we can use less time to see this. Let's go to that part. Aquí tenemos los resultados utilizando Unifac. Here are the results with Unifac. Esta es la temperatura y esta es la concentración. This is the temperature and the concentration. 0 to 1 and this temperature to this one. The same, lo mismo es hecho con MOSET. The same is make it with MOSET, is approximately the same. Is better with Unifac. Y en esta parte, esta de acá, estamos utilizando la temperatura de 612 y utilizando solamente dos coeficientes de actividad. Aquí estamos utilizando, here we are using only two activity coefficient at this temperature, and we're calculated with the subroutine that we just saw. This temperature is about here. And the aquí es con esta temperatura y aquí es con esta otra, que está más o menos más abajo de este lugar, está por aquí. And this temperature is less than this point, is about here. Podemos ver que los resultados, sin embargo, las diferencias de temperatura, pues son bastante aceptables. We can see that the results are acceptable, even the difference in temperature. Pero si lo queremos más preciso, aquí está con temperaturas para cada, que corresponden los parámetros para cada temperatura. Here we are using the parameter for each temperature, so this result is better. Finalmente en esta parte, finalmente en esta parte podemos ver los resultados usando diferentes ecuaciones de estado. Here we can use different equations of states. Y se hizo sin ningún parámetro de interacción binaria. This was made without any parameter of interaction in the binary components, for the binary components. En Thermobasic, cuando son compuestos polares, tiene que ponerse a buscar, a ver con qué método lo puedes resolver y usar un algoritmo para escoger a ver con qué se puede hacer, ¿no? In Thermobasic, you have to look to see if you can have a thermodynamic model with equations of states or activity models, solution models, to use to find for which one you have parameters. In Thermobasic, you only need at least two activity coefficient of dilute solutions for each pair of components. En Thermobasic, usted solamente necesita dos coeficientes de actividad a dilución infinita para cada par de compuestos y es suficiente. Si quiere hacerlo más a cada temperatura se puede. If you want to use this at the specific temperature, you can do it. Pero con esto es suficiente. With this is sufficient.
Se puede hacer esto con todas las ecuaciones de estado, que son varias, son bastantes, en cada una de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 7, hay muchas opciones. Hay diferentes ecuaciones de estado, unas muy buenas, todas muy buenas, o muchas, para todas hay unas muy buenas. Here we have in thermobasic equation of state 1, 2, 3, 4, 5, and 7. And for each one are several alternatives, several equations of states with difference, and for each one are very precise equations. But really, Ken Robinson and Suave are very good equations of state, and if you use here we are using equation 4. It's the best, probably, of all the equations of state. Bueno, aquí estamos usando la ecuación de estado 4, que es la mejor de las que se han publicado. Pero Suave y Ben Robinson son excelentes para equilibrio líquido-vapor, incluso para líquido-líquido, con parámetros de interacción binaria. Lo que sí es que pues, las entalpías tal vez tengan un poco más de error, ¿no? Y también el volumen de líquido, que si usamos esta, ¿no? Y la ecuación 3, pues es muy buena, es mejor que esta a temperaturas bajas, ¿no? No altas, ¿no? Sino bajas. Y la ecuación 7 es muy buena para procesos criogénicos. Y claro, cada una tiene varias alternativas. Y la 5 es más o menos como la 4, o sea, también es buena. The equation 3 is good for low temperature, and is the best for low temperatures. The equation 5 is almost like good as the 4, and the equation 7 is for low temperatures, cryogenic processes, and is and for all of those equations are several alternatives, several modifications. Y por todas esas ecuaciones hay varias, para todas hay muchas modificaciones. Entonces, pues observen que si usted tiene coeficientes de actividad calculados por la forma que usted guste, o incluso al tanteo o con datos experimentales, puede ajustar esto a datos experimentales. You can use you only need this activity coefficient, obtain it for any method, and you can mix them. And if you have experimental data, you can move these variables until you get good results. So, for a chemical engineer, is very, I don't know if you can see the power of this for a chemical engineering. Yo no sé si ustedes se dan cuenta del potencial de esto para la ingeniería química. Vamos a pasar a una parte del archivo de ayuda. We are going to pass to one part of the help file. Aquí tenemos resultados para diferentes compuestos. Y vemos que se puede calcular bien el equilibrio líquido-líquido y la temperatura de ebullición de la mezcla. Por ejemplo, aquí una pequeña desviación, pero en general los datos experimentales y bueno, vemos que coinciden los valores experimentales con los calculados y se ve en verde porque el círculo azul es experimental y el cuadro rojo es el calculado.
Para el equilibrio, aquí vemos que coincidieron. Y para la temperatura, en estos casos no fue tan exacto. Pero esto depende también mucho de tener buenos valores de coeficientes de actividad obtenidos por el método que uno guste, ¿no? Aquí también tenemos una presión de vacío. Esta también es de vacío. Bueno. Aquí tenemos etanol, propanol y propanol. ¿Sí? Bueno, podemos aquí ver otros. 2 propanol, 1 propanol, en fin, varios compuestos. Podemos aquí también ver resultados para otros compuestos. Bueno. Entonces, el que los resultados sean los correctos depende principalmente de tener coeficientes de actividad, si no al 100% exactos, que estén más o menos bien coordinados o con valores correctos. No tienen que ser tan precisos. Y de esa manera obtenemos buenos resultados. Ahorita lo vimos con MOSET y UNIFAC, que los coeficientes de actividad son un poco diferentes y dan resultados bien. Bueno, vamos a pasar a donde estábamos. Vamos a rezar to the place where we were. Podemos ver cómo estos coeficientes de actividad, dada a dilución infinita, a pesar de que no son iguales, dan resultados bastante buenos, ya que son a diferentes temperaturas, más bajas de las que se requerían. Y si las tenemos, si lo hacemos a 3 temperaturas y se interpola, pues podemos obtener resultados mejores, ¿sí? Igual para otros compuestos, todo depende de tener coeficientes de actividad con buenos valores. De ahí, pues, la importancia de ver este método de MOSET. Bueno, pues, podemos ver, we can see that with these activity coefficients that are different because the temperature is different and is lower than it is the required value, they give good results. And if we use the parameters at 3 temperature, then we can interpolate and use the correct ones for the temperature we want, and we get better results. That's the importance of the method of MOSET and to develop for more and to adjust and to get parameters for other compounds. Well, let's terminate here with the MOSET method. Vamos a terminar aquí con la subrutina del método de MOSET y nos vemos en otro video. Muchas gracias por su atención. Hasta muy pronto. Thanks a lot for your attention, and we see on a future video. Goodbye. Good luck.